Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, la plática corresponderá a nuestras obligaciones. ¿Por qué nuestras obligaciones? El ser, el humano, por naturaleza, es socialmente viviente. Es decir, que no vivimos solo, vivimos en comunidad. Y esa comunidad es a la que nos referimos, pero específicamente, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, el 5.15, que somos personas. La Iglesia Católica es un conjunto de personas. Y por consecuencia necesitamos tener definitivamente algo que nos ubique y por consecuencia nos unifique. Y entonces viene ya específicamente 5 obligaciones, no son muchas. Hablamos de los 10 mandamientos, es parte de ello. Pero recuerden que los 10 mandamientos los da Dios en el Antiguo Testamento. Ya les platiqué que Jesús en el Nuevo Testamento nos da las bienaventuranzas. Pero ya nuestras autoridades dentro de la Iglesia Católica nos fijan obligaciones. Es muy importante. Empiezo. Son 5 en total, pero la primera dice que hay que oír y participar en misa entera los domingos y fiestas de guardar. Oír y participar. No es ir a hacer bulto. En misa. Ya les platicaré qué cosa es la misa. Porque la misa a veces no la entendemos. Y además dice ahí que es entera. Sí, la misa tiene que ser entera, no pedacitos. ¿Cuándo? Los domingos. Y es un día que todos lo identificamos perfectamente bien. Sin embargo, en nuestra iglesia hay fiestas de guardar. Esas fiestas de guardar son 4. Ya no nos explican. Tú vas a misa y no te dicen, el día tal es una fiesta de guardar. Porque se supone que tú lo sabes. Pero no es de suponer, es de reafirmar. ¿Por qué tenemos que reunirnos como personas? Porque es la única forma en que se ve que la iglesia está unida. Las personas, vuelvo a repetir. ¿Qué otra obligación tenemos que hacer? Pues tenemos que confesarnos cuando menos una vez al año en Cuaresma o si se tiene pecado. ¿Por qué la obligación de confesar? Porque como humanos no somos perfectos. Tenemos errores y a esos errores les llamamos pecado. Hay quien dice quién le puso el nombre de pecado. Bueno, no te gusta, cámbiaselo. Son errores, son fallas humanas que tenemos. Y eso que dice Dios, precisamente, que a medida que solicitemos su perdón, Él nos lo va a dar. Requisito, pedirlo. ¿Qué es la confesión? Ya les voy a platicar un poco más adelante. Pero es necesario que lo hagamos cuando menos una vez al año y en ese tiempo. ¿Cuándo es Cuaresma? Ya platicaremos cuándo es Cuaresma. Y si se tiene pecado, ya platicaremos qué es tener pecado para poder decir, bueno, ya es tiempo de que yo lo haga. Alguno de ustedes que me está viendo puede decir, oye, pero no está así en el catecismo, tiene otras palabras. Posiblemente, pero no te preocupes, el fondo es exactamente el mismo. Tercera obligación que tenemos, hay que comulgar cuando menos una vez al año en Pascua. ¿Y por qué Pascua? Pues es lo que acabamos de terminar la semana pasada. Hoy estamos a 7 de abril del 2021 y el domingo pasado fue el domingo de resurrección. Fíjense cómo nuestro tiempo para esta plática está muy ligado porque Dios así lo ha querido. ¿Por qué tenemos que comulgar? Porque hay que alimentarse
¿Y qué es la comunión? Ya lo veremos qué cosa es la comunión. Pero es un alimento para tu espíritu. Y ahí es donde tenemos que manejarlo. Les decía yo en el video anterior que ya les platicaré qué es el alma, para que vayamos entendiendo esos detalles. Cuarta obligación. Hay que ayunar y no comer carne cuando lo manda la iglesia. O sea, cuando lo mandan nuestras autoridades. El ayuno, pues corresponde a decirle, tu estómago, tu cuerpo, eres menos importante que mi espíritu. Pero ya lo platicaremos más a fondo. Y no comer carne es algo que tenemos ya desde hace rato, pero que ya en la actualidad las cosas van cambiando, porque muchas veces ya no es el no comer carne, sino no comer, para que se lo des a alguien que tiene hambre. Y tú por ese momento, olvídate, pásaselo al que tiene hambre. Ya hablaremos de la comida. Y número 5, hay que ayudar a la iglesia de acuerdo a tus posibilidades, con el diezmo o con tus ofrendas. Eso lo vas a encontrar en lo que le llamamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Está en los párrafos 2042 al 2043. Pues sí, ya es otro documento. Cuando yo esté ya frente a ustedes, les voy a enseñar el librito que tengo para que ustedes tengan idea. Pero así se llama, Catecismo de la Iglesia Católica. Si hablamos de pesos ahorita, ustedes lo pueden conseguir por menos de 150 pesos, o tal vez 150 pesos, pero vale la pena. Entonces son obligaciones mínimas que debemos de tener como integrantes de la Iglesia Católica. ¿Qué más tenemos? Viene la parte doctrinal. Acabamos de pasar en la semana pasada la última cena judía, pero es la primera de Jesús. Jesús es tan maravilloso que cómo cambió ese principio que tiene la cuestión judaica. Recordar comiendo un corderito su salida de Egipto. Antiguo Testamento. Pero Jesús, cuando llegan a cenar, porque le preguntaron, ¿y vamos a hacer la cena, Señor? Sí, les dice, vamos a hacerla. Les da unas notas y lo van a encontrar en Juan, capítulo 13, versículos del 2 al 17. ¿Y por qué van a cenar? Precisamente porque son judíos. Jesús es judío. Es su raza. Y tienen que celebrar esa cena. Están recordando su salida de Egipto. ¿Pero por qué dice la última cena? Esto ya es cosecha personal. Es la última cena judía, judaica. Porque lo va a cambiar Jesús en ese momento. Cuando llegan a donde van a cenar, le dicen, Jesús, no trajimos el cordero. Y aquí viene la aplicación de la palabra. No, porque yo soy el cordero. Entonces Jesús es el que se va a ofrecer, como en aquellos tiempos que eran los corderitos, y Él dice, soy yo en este momento. Y entonces a partir de allí empieza una nueva cena. Por eso les digo que ya es la cena de Jesús. Entonces hay que leer para que podamos entender todos estos aspectos. Los judíos no he tenido contacto para preguntarles y decirles, oye, ¿y sigues haciendo tu cena de comerte un corderito? Posiblemente van a decir, sí, lo sigo haciendo, porque para ellos la cena de Jesús consideran no les vale. O sea, ellos no lo toman en cuenta. Aunque por ahí he leído de que parece que ya están captando este cambio que existió. ¿Y por qué de esta cena? Porque aquí viene algo maravilloso. Va a ser la última vez que va a estar con sus discípulos y quienes posteriormente van a ser sus apóstoles. Pero en esa cena pasa algo maravilloso. Cuando lean lo que les decía de Juan 13, van a encontrar cómo se reúne Jesús en un lugar de Jerusalén y le llaman cenáculo.
Yo pensaba que cenáculo de cenar. No, cenáculo. Su nombre. Pero Jesús va a instituir ahí la Eucaristía. Aguas. Eucaristía. Es lo correcto. Muchos les dicen comunión. Aguas. Es Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuando lo instituye, Él se queda en un pan. Ya leí, ya vi un video donde explican. En la cena judía habían 3 panes sobre la mesa y toma uno de ellos. Actualmente para nosotros ese pan, su nombre se llama hostia. Pero es ese pan que tomó Jesús. Y tengo un sacerdote aquí cerca de donde tienen su casa, y precisamente así dice cuando consagra, y tomando un pan de la mesa. Fíjense cómo expresa. Pero tomó solamente ese pan. No, les dijo que ese pan se convertiría en su cuerpo. A partir de ese momento era su cuerpo. Y entender esto, si no tienes fe, te cuesta mucho trabajo. ¿Y se quedó solo con el cuerpo? No. Tomó vino en un vaso, en una copa, en un cáliz, ¿verdad? En un recipiente. ¿Y qué hace con el vino? Lo mismo les dice. Lo bendice y se los da y dice, beban, porque esta es mi sangre. Lo que va a suceder al día siguiente cuando muere en la cruz. Derrama toda su sangre. Pan y vino convertidos en su cuerpo y en su sangre. Significado en aquellos tiempos, la nueva alianza. ¿Cuándo? La sangre. La sangre es el medio. El que les habla, les decía yo que tengo ya 77 años, pero me acuerdo muy bien, de chico, de joven, acostumbraban sellar los compromisos con sangre. Pues es que se trae desde entonces. Y aquí les voy a platicar, por ejemplo, ahí les puse Marcos 14, 22 al 25. ¿Qué nos habla allí? Dice la institución de la Eucaristía. Es algo hermoso. ¿Y qué dijo en ese momento? ¿Qué nos está indicando Marcos aquí, que es un evangelista? Dice, mientras cenaban, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Aquí hay una palabrita que es muy importante que ustedes la conozcan. Aquí decía para todos. Sin embargo, actualmente nuestra autoridad eclesial nos indica que es para muchos. ¿Por qué para muchos? Porque hay mucha gente que no conoce o conociendo no acepta que en ese pan que hoy le llamamos hostia, que en ese vino que le llamamos sangre, está Jesús realmente vivo. Porque nuestros sentidos ven una cosa, pero en sí ya no es lo que ves, sino es el mismísimo Dios en la Eucaristía. En los actuales momentos, me permito decirles que por la enfermedad que tenemos, han establecido que el cuerpo de Cristo lo recibamos en la mano, para que no nos infectemos. Pero hay un gran riesgo allí. Le estamos quitando la importancia que tiene el que Cristo esté en eso que le llamamos la hostia. Lo tomamos en nuestra mano y luego con los dedos lo llevamos a la boca. Pero en nuestra mano
puede quedar partículas. Y en esas partículas está Jesús. Y muchos, ¿qué hacen cuando ya tomaron la hostia, lo llevaron a la boca? Lo primero que hacen es sacudirse las manos, sin ver si tienen alguna partícula. ¿Qué está pasando? Nos estamos yendo hacia la parte de falta de creencia, falta de espiritualidad, falta de respeto. Les soy sincero, en lo personal, a mí me duele esa situación. ¿Por qué? Porque yo no concibo que un Dios que me ha creado, que me ha dado vida, me pueda infectar, que porque lo tomó el que me lo va a dar. No, para mí eso es falta de fe. Yo me infectaré, pero no por él. Me voy a infectar por alguna otra situación. Pero se nota a grandes dimensiones la falta de fe que tenemos en lo que es la Eucaristía. Es algo maravilloso que debemos nosotros respetar. Pero es una obligación. Y es que tengo que respetar la orden que me dieron. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que respetar. Pero si lees un poquito en la Biblia, te vas a encontrar cómo hay cosas que, a pesar de que lo diga el hombre, tú tienes que respetar lo que dice Dios. Si tú eres creyente con mucha fe, pues lo tenemos que aceptar, recibirlo en la mano. Pero los que no tienen fe, ¿cómo lo van a tomar? Entonces te recomiendo que leas las dos partes, Juan capítulo 13, versículos del 2 al 17, y Marcos 14, versículos del 22 al 27. ¿Qué más obligaciones tenemos? Primero, es recomendable que recordemos la confesión de Pedro. Jesús es el que funda la iglesia, su iglesia, no la iglesia de una persona, no, la iglesia de Jesús, que es el mismísimo Dios. Lo encuentras en Mateo 16, versículos 13 al 20. ¿Quién dice la gente que soy? Pregunta Jesús y Pedro contesta, tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Síganlo leyendo, yo nada más les doy la base. Pero aquí hay tres cosas importantes que nuestra Iglesia Católica tiene. Y hay muchos que dicen, es que la Iglesia Católica es la que tiene la verdad. Ya esa expresión para mí no es completa. La Iglesia Católica es la que fundó Cristo y no tiene cómo refutarse, cómo contradecirse. Lean la Biblia, hay muchas personas que lo leen y que no son de la Iglesia Católica. Pues léanlo, por favor. Si tú eres uno de ellos, lee por favor tu Biblia. Ahí te va. El primer concepto es la tradición, o la sea transmisión. Oigan, en aquellos tiempos no había imprenta. Si leen ustedes Mateo capítulo 28, 19 y 20, van a encontrar precisamente cómo es la tradición. ¿Y qué dice en Mateo? Precisamente que vayan, les dice a los apóstoles, vayan y enseñen lo que les he enseñado y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y eso qué es? Una tradición, una transmisión. Lo repite Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 17 y del 19 al 20. Y Lucas también lo dice, capítulo 24, versículos 44 al 53. Eso se llama tradición o transmisión. Hay algunas religiones que esto no lo aceptan. Nos vamos al segundo punto, el magisterio, o sea, Pedro es el papá o el papa. ¿Dónde lo encontramos? En Juan, capítulo 21, 15 al 17. Y entonces nuestra cabeza en la tierra es Pedro o el papa actual, hoy es el Papa Francisco.
Quienes se quedaron con el Antiguo Testamento y no han brincado al Nuevo, pues por eso tienen esas diferencias. Y es palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos pasa? Precisamente la falta de información. Y por último está la Biblia. La Biblia fue organizada o creada ya como tal a fines del primer siglo, por ahí del año 100 después de Cristo. Y entonces no es el primer documento, la primera operación fue la tradición, luego el magisterio, porque Dios, Jesús, le da ese poder a Pedro y se sigue transmitiendo hasta actualmente. Y la Biblia, pues la Biblia es ya el documento final que casi tenemos actualmente. ¿Qué les recomiendo ahí? Que vean un video en YouTube donde dice igual CE minúsculas, SRL mayúsculas, U minúscula, un guión, I mayúscula y latina, FR mayúsculas, K minúsculas. Por ahí le puse un numerocito que dice modernistas, tradicionalistas. Véanlo, por favor. Es un sacerdote, el padre Raúl Sánchez. Yo lo sigo porque es muy claro en su forma de expresarnos. Pero por favor, véanlo. Yo no lo puedo hacer ahorita porque nos llevaría tiempo. Pero ustedes sí lo pueden ver en casa. Y aquí vienen referencias. Cristiano es el nombre recibido en Antioquía. Entonces, ¿yo soy cristiano porque sigo a Cristo? Sí. Pero hay muchos que no son de la religión católica y se dicen cristianos. Lean lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 25 al 26. Pero la palabra católico, ¿de dónde viene? Católico quiere decir Iglesia Universal. Es un nombre dado por San Ignacio de Antioquía en el año 40 al 107 después de Cristo. Fíjense qué tiempo tiene. Católico. Ya más adelante vamos a encontrar algunos detalles que les va a ir sirviendo para mayor información. ¿Eso es todo? No. Aquí vienen algo que se llaman sacramentos. ¿Qué es? Son actos religiosos en nuestra Iglesia Católica que tienen por objeto la santificación de las personas o de la persona en sí. Es decir, hacernos santo. ¿Qué es ser santo? Precisamente es seguir a Cristo. Es respetar lo que Dios, por conducto de Él, nos ha dejado. Si ustedes se dan cuenta, ya no me refiero al Antiguo Testamento, me estoy refiriendo ya al Nuevo Testamento. Y estos sacramentos es como una escalerita que hay que subir. Si ustedes tienen una casita con una planta arriba, pues hay normalmente gradas para que puedan subir a la segunda planta. O se necesitan subir al techo, se jala una escalera y para eso sirve. Pero estos sacramentos son instituidos por Cristo para todas las etapas de nuestra vida. Jesús nos invita a seguirlo y para ello los sacramentos nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos. En algunas iglesias no tienen todos los 7 sacramentos que tiene la católica. ¿Por qué? Porque no tienen cómo dar esos sacramentos. Cuando veamos los sacramentos en detalle ya van a ver por qué les digo. No, tú te puedes confesar directamente con Dios. ¿Por qué con un hombre? Pues estás mal. No te puedes confesar con ninguno porque ninguno tiene la autoridad de perdonar. ¿Es el sacerdote el que perdona? No, definitivamente. Es Dios, es a través de ello. Y hay que conocerlos para poderlos vivir. Si no los conoces, no los puedes vivir. Por ahí hay una frase que dice, nadie ama lo que no conoce. Y aquí les voy a dar las bases. Aquí también tienen que ir a su Biblia. El bautismo es el primer sacramento que debemos recibir. Lo dice en Mateo 28, 19 al 20. Por ahí encontré un video donde dice, el que está exponiendo la información, dice, ¿cómo es posible que los padres les digan a sus hijos
que cuando sean grandes que ellos busquen qué religión. Les están cerrando la puerta hacia el cielo. Ya platicaremos un poco más a fondo sobre esto. Pero ahí está la base, está en la Biblia. Segundo sacramento, la reconciliación o confesión. El nombre correcto para mí es reconciliación. Confesión es el acto. Sin embargo, con mucha facilidad dice, ya te confesaste. No, ya te reconciliaste. Está en Juan, capítulo 20, del 21 al 23. Es una escalerita, vuelvo a repetirles. Ya les explicaré algunas cosas más. La Eucaristía o comunión, lo mismo. Para mí la palabra correcta es Eucaristía, lo acabo de decir hace ratito. La comunión es el acto. ¿Y dónde lo dice? En Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 57. Léanlo. Nos vamos al número 4, confirmación. La confirmación es precisamente que cuando tengas cierta edad tú puedas confirmar tu bautismo, que es el momento que te esté dando estas pláticas. Es para eso, para que tú puedas confirmar si estás bautizado. Si no estás bautizado es para que conozcas y puedas ser bautizado y confirmado a la vez. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 al 17. Léanlo. Unción de los enfermos. Eso es perfecto. Antes no se llamaba unción de los enfermos, sino se llamaban santos óleos. Ya le pusieron los santos óleos. Ahora se llama unción de los enfermos. ¿Dónde lo van a encontrar? En una carta a Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15. Léanlo. Entonces, desde el bautismo es desde que nacemos a la unción hasta que morimos. Me pusieron la unción y no me morí. Gracias a Dios. Pero va a llegar un momento que sí te vas a morir. Sexto, orden sacerdotal o religioso. Sí, es una orden especial que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Unos en lugar de ir al siguiente sacramento prefieren entregarse para servir a Dios. Y por último, matrimonio. Es un sacramento. Yo no lo había entendido a pesar de dar catequesis, hasta que un día me cayó el 20. Gracias a un sobrino que me ayudó a dar las pláticas, separado de su esposa, y dice, la mitad mía se fue con mi esposa y yo me quedé con la mitad de ella. Ahí le entendí cómo es precisamente que el matrimonio es un sacramento donde de dos personas se forma una sola. ¿Cómo si es hombre y mujer? Sí, pero espiritualmente hablando. En Efesios capítulo 5, versículos 31 al 33 y en Mateo 19, del 3 al 12. Ya estamos llegando al final en este momento. Permítanme tantito. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Esta plática ha sido un poquito más rápida, pero son nuestras obligaciones y las tenemos que llevar adelante. Pero una obligación que me han aclarado por qué es y para qué es, pues uno la puede realizar. Pero si no te han dicho por qué o para qué, pues se te dificulta, te pones a pensar, pues, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Cuál es la razón? Sin embargo, no te preocupes. Esto es parte de la cuestión doctrinal que tenemos en la religión católica y el orden en que te puse los sacramentos va en relación a la vida. Si tú lees el Catecismo de la Iglesia Católica, los agruparon en 3 formas. Los sacramentos de iniciación, los sacramentos de perdón y los sacramentos de servicio. Yo le he dado este ordenamiento porque es el orden de tu vida. Aquí en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, primero es el bautismo, sí, así debe ser. Pero después debería ser los 2 siguientes sacramentos, reconciliación y Eucaristía entre los 7
y los 12 años de edad, para que llegado a los 14 te prepares para tu confirmación. Y no tiene nada que ver con lo que dice nuestro catecismo en cuanto al orden. No te preocupes. Si alguien te dice, no, es que debe ser, bueno, manéjalo como te lo diga. Yo te estoy dando mi experiencia. Y la unción de los enfermos es para todo el que está enfermo. Les platico una anécdota. Una persona muy religiosa iba a ir a una operación y pidió que le pusieran la unción de los enfermos. Y yo le dije, oyes, ¿por qué no vas? Te reconcilias con Dios, vas a la Eucaristía, lo recibes y te vas a la operación. Punto. Pero a veces nuestras ideas son un poquito diferentes. ¿Qué es lo que decía yo? Debemos de tener paciencia. Pero yo nada más te lo platico. Para mí, la unción es cuando estás muy grave y no se sabe si vas a vivir o no vas a vivir. Y si, estando en posibilidades de reconciliarte y recibir en la comunión, pues no tienes por qué ir a la unción. Pero es un concepto muy personal. Tú debes de tener tu criterio. El orden sacerdotal es para aquellos que dicen, yo prefiero entregarme en cuerpo y alma para servir a Dios como sacerdote o como religiosa. Ya les platicaré cuando lleguemos específicamente a cada uno de estos sacramentos más con amplitud. Y el matrimonio es maravilloso. Es que a lo mejor no nos entendemos. Ese es algo que nos hace falta. Cuando nosotros decimos vamos a crear un matrimonio, es que en las buenas y en las malas sabremos convivir. Si yo ofendo a mi esposa o me ofende ella a mí, que sepamos perdonar. Importantísimo. Por hoy termino invitándolos nuevamente a la misma oración. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Haznos dóciles a tus enseñanzas y permítenos conocer el amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos en la próxima ocasión. Estamos ya en el 6º y vamos a la 7ª plática. Interesantísimo. Hasta luego.